Ya oímos tantas veces de la vuelta de Jesús. Nuestro corazón desea ver el brillo de su luz, pero días van pasando, meses y años van también, y Jesús no aparece. Hemos esperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven sin más demora. Ve a buscar a mis amados y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta. Está probado, el mal los mata. Basta de esperar. La nostalgia duele más. Ya preparé la casa. Ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien creer, a quien perdí en la cruz. Rescate. Si tú fuiste ya tentado a no creer o desistir, eso es obra del engaño para hacerte sucumbir. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven sin más demora. Ve a buscar a mis amados y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta. Está probado, el mal los mata. Basta de esperar. La nostalgia duele más. Ya preparé la casa. Ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien creer, a quien perdí en la cruz. Su rostro, sus manos besadas.
Quiero ver a Jesús, tocar su rostro, sus manos besar, reencontrar a quien perdí, ser completa, ser feliz. Jesús, vuelve por mí. Jerusalén es mi hogar. No tardes en volver, contigo necesito estar. Al cielo quiero ir, pues allí está mi hogar. Yo sueño estar con Jesús todos los días y disfrutar de su gloria eternamente. Yo aquí te esperaré. No demores en volver. Jesús, vuelve por mí. Jerusalén es mi hogar. No tardes en volver, contigo necesito estar. Al cielo quiero ir, pues allí está su hogar. Vuelve por ti. Vuelve por mí. Jerusalén es mi hogar. Contigo necesito estar. Al cielo quiero ir, pues allí está mi hogar. Vuelve por mí, Señor. Amén. Buen día y bienvenidos otra vez a Revelación Asombrosa. Y aunque no puedo verlo, sé que usted ha separado este tiempo para escuchar la voz de Dios que será expresada a través de su palabra, a través de la Biblia. Estoy muy feliz de tener su compañía una vez más. Nuestro tema de hoy es la batalla del Armagedón. Pero como siempre, antes de abrir la Biblia debemos pedir que nuestro Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró este maravilloso libro,
que es la Biblia, ilumine también nuestra mente para comprender correctamente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le invito a inclinar su rostro allí donde está por un momento para poder orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros y nos das oportunidad para poder comprender tu palabra, para saber por qué camino o por dónde ir, Señor, y ser feliz. Tú estás pronto por venir. Las profecías nos muestran esa gran verdad. Señor, ilumina nuestra mente, por favor, para comprender tu mensaje. Queremos abrir la Biblia y al abrir la Biblia sabemos que este libro nos trae orientación, nos trae luz para andar hacia esa tierra maravillosa, ese cielo nuevo, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Muchas gracias, porque siempre has estado pensando en nosotros. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos entonces a Revelación Asombrosa. Ya estamos listos aquí para iniciar el tema de hoy. Gracias por dejar sus comentarios. Por favor, yo quisiera pedirle que pueda compartir esta transmisión. Mientras usted comparte, muchas personas estarán conociendo más del mensaje del Señor que está aquí registrada en su palabra, en la Biblia. ¿Ya tiene su Biblia allí al lado? Tenga su Biblia, por favor. Si tiene un lapicero, tiene un cuaderno, también de igual manera yo quisiera que pueda tener para apuntar. Siempre es bueno tener unos apuntes. Y si en algún momento en el transcurso del estudio usted tal vez se le fue algo mientras estábamos explicando, usted puede volver a ver el video si es necesario. Comparte esta transmisión entonces, no se olvide, ¿sí? Nuestro tema de hoy, como ya dijimos hace un momento, es Armagedón, la gran batalla. Déjenme hacerles algunas preguntas. ¿Qué es exactamente la batalla del Armagedón? Ustedes pueden ir a cualquier biblioteca, sea presencial o virtual, y buscar la respuesta a esta pregunta, y encontrarán docenas y hasta cientos de libros y videos acerca de profecías bíblicas y sobre el tema también del Armagedón. Y lo interesante es que al leer esos libros o ver esos videos, notarán que la mayoría no se pone de acuerdo acerca de lo que va a ocurrir en el futuro y lo que es la batalla del Armagedón. Las personas dicen diferentes cosas acerca del Armagedón y hay toda clase de opiniones y toda clase de teorías debajo del sol referente a este tema. Por ejemplo, algunos dicen que el Armagedón será un gran conflicto militar, posiblemente allá en el Medio Oriente. Y los que afirman esta teoría creen que Rusia va a invadir la nación de Israel y que justo antes del desastre habrá una intervención divina allá en el Medio Oriente. Y esto tiene bastante popularidad porque toda la atención está en el Medio Oriente. Aunque desde que el comunismo cayó, esta teoría también ha estado cayendo un poco, pero ha sido reavivada por los problemas que hay en el Medio Oriente. Pero otros dicen que no será una guerra convencional el Armagedón. No será una guerra con tanques y aviones, será un desastre nuclear. Porque en algún lugar, en algún momento, algún loco va a activar el botón y las bombas van a explotar y va a comenzar una reacción en cadena y la raza humana va a ser destruida en su totalidad. Pero otros dicen, no será eso. El Armagedón será el hambre, porque la población de la tierra va a crecer y crecer y la gente va a estar más amontonada y se acabarán los recursos alimenticios y las personas comenzarán a morir. En eso consiste la batalla del Armagedón, dicen algunos. Y esta teoría, queridos amigos, actualmente tiene muchos seguidores.
Y es porque la sexta parte de la tierra está yendo a su cama a dormir sin comer. Y es por eso que algunos dicen que la batalla del Armagedón será el hambre. Otros dicen, no va a ser el hambre. Va a ser alguna enfermedad, alguna plaga, alguna pandemia que va a matar a personas por millones. Y déjenme decirles que con el COVID-19, tan temida como es, muchos han comenzado a creer que esta teoría es correcta. Y están diciendo que esto es parte de la batalla del Armagedón. Otros dicen, no, para nada. Armagedón no es acerca de virus, no es acerca de una guerra nuclear, no es acerca del hambre. El Armagedón es un asteroide que va a golpear la Tierra y va a causar una devastación universal a través de un invierno nuclear y la población se va a congelar. Y esta teoría, amigos, ha venido a flote cuando la NASA ha anunciado que en el 2029 va a haber un cometa que va a pasar cerca de la Tierra. Así que estas personas piensan que la batalla del Armagedón es un accidente cósmico cuando un asteroide va a golpear la Tierra y va a exterminar la raza humana. Y esta es una teoría bastante popular. Más aún cuando Hollywood ha producido muchas películas basadas en esta creencia. Y hasta a una de esas películas la llamaron Armagedón justamente. Así que hay toda clase de teorías bajo el sol sobre la batalla del Armagedón. Pero ¿qué es en realidad Armagedón? Algunos dicen, no importa lo que es Armagedón. No perdamos el tiempo estudiando acerca de esta cosa. Sencillamente no importa. Pero, amigos, hermanos, yo no estoy de acuerdo con esta respuesta. ¿Saben por qué? Porque Dios no puso nada en la Biblia que no sea importante. Este libro que tengo aquí en mis manos no es un libro para curiosidad. Este libro no está aquí solamente para divertirnos y que Dios puso allí cosas para confundirnos, para que todos los ángeles miren y se rían de nosotros viendo que tratamos de adivinar lo que está allí escrito. Cuando Dios puso su mensaje en este libro, especialmente cuando este mensaje está en símbolos como el Armagedón, definitivamente lo puso allí porque es algo importante. Algunas personas dicen, todas esas profecías y esas cosas como el Armagedón son para gente loca, para gente que está mal de la cabeza. Y ahora, es fácil ver por qué mucha gente llega a esa conclusión, ¿no? Sus argumentos son en cierto sentido justificables, ya que hay muchas teorías e interpretaciones de las profecías bíblicas, como ya vimos hace un momento. Un gran predicador, Billy Graham, cuenta en su libro autobiográfico llamado Tal como soy, acerca de su mamá que quería entender el libro de Apocalipsis. Y cuando su pastor se enteró que ella estaba estudiando el libro de Apocalipsis, se preocupó bastante y fue a la casa de la mamá de Billy Graham y se sentó con la señora Graham y le dijo, Señora Graham, supe que usted ha comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis. Y ella dijo, sí, es correcto. Apocalipsis es un libro maravilloso. Yo he leído acerca de la segunda venida de Jesús y esto me trae mucho gozo, porque cuando Jesús venga, este mundo lleno de dolor desaparecerá. Por lo tanto, me gusta el libro de Apocalipsis. Y su pastor frunció el ceño y le dijo, estoy preocupado, señora. Usted no puede leer el libro de Apocalipsis. Si usted lee ese libro, usted va a enloquecer. Pero, amigos, hermanos, ¿por qué la gente hace comentarios como este? Es increíble que haya muchas personas que todavía creen que al estudiar las profecías bíblicas enloquecerán. Y por eso prefieren no estudiarlas.
Y es que hay tantas teorías e interpretaciones rondando por ahí que enseñan una y otra cosa acerca del significado de las profecías bíblicas. Y lastimosamente, con esas interpretaciones comienzan estas personas a hacer cosas terribles. Pero, ¿será que no podemos entender las profecías bíblicas? ¿Será que Dios puso las profecías en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, para que solo unas pocas personas las entiendan? ¿Será verdad esto? Veamos lo que nos dice el mismo libro de Apocalipsis sobre entender su mensaje en el capítulo 1, versículo 3. El texto dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Ahora les pregunto, ¿acaso suena este versículo como que Dios no desea que usted entienda el libro de Apocalipsis? Absolutamente no. Dios dice, yo quiero que entiendan las profecías. Yo quiero que escuchen las profecías y quiero que la gente guarde las cosas que están escritas en este libro porque el tiempo está cerca. Dios dice, si tú haces estas tres cosas, si tú lees, si tú escuchas y haces lo que la profecía dice, recibirás una bendición grandiosa. De ninguna manera, querido amigo, querida amiga, Dios dice que no podamos entender las profecías del Apocalipsis. Al contrario, podemos entenderlas. Dios dice, yo quiero que las entiendan. Y esto está al inicio del Apocalipsis, en el capítulo 1. Pero al final del Apocalipsis hay otra frase que deseo leer con ustedes porque hay muchas personas también que dicen que el libro del Apocalipsis es un libro sellado y por lo tanto nadie puede entenderlo. ¿Pero será verdad esto? Vamos a leer. Leamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Un ángel vino a Juan y le dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Al terminar de escribir el libro de Apocalipsis, un ángel viene al profeta Juan y le dice: Juan, esta es una información importante. El tiempo está cerca. Esta información tiene que salir ahora. Este libro no está sellado, le dice el ángel al profeta Juan. Cuando la gente dice que el libro de Apocalipsis está sellado y nadie lo puede entender, hay que recordarles amablemente que la Biblia misma dice que todos pueden entenderlo y que no está sellado. Pero hay un pasaje bíblico mencionado por Jesús, donde Él nos aconseja que debemos leer y entender las profecías. Este texto bíblico está en Mateo capítulo 24, versículo 15, y dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mis hermanos, mis amigos, Jesús dice que las profecías de Daniel debemos leerlas y entenderlas. La pregunta, una vez más, es: ¿suena este versículo como algo que Jesús no desea que leamos ni entendamos las profecías? Claro que no. Dios sí desea que entendamos las profecías. Él lo dice claramente en Mateo capítulo 24, versículo 15. Pero una pregunta importante que debemos hacernos hoy es: ¿por qué aquello que podemos entender y que no está sellado es usado incorrectamente por todo tipo de personas que toman un poco de profecía y confunden a los demás, muchas veces causando así desastres en la vida de los que los escuchan y también los creen? ¿Saben por qué? Es porque toman un poquito de la profecía bíblica y a partir de eso sacan toda una teoría sin aplicar principios sólidos de interpretación para estudiar la profecía bíblica. Es por eso que antes de estudiar el tema del Armagedón,
es necesario revisar algunos principios de profecía bíblica que nos ayudarán a evitar problemas a la hora de estudiar e interpretar las profecías. ¿Está de acuerdo? ¿Está listo? Vamos a revisar estos principios. El primer principio que nos ayudará a evitar problemas a la hora de estudiar e interpretar las profecías es: siempre que lea un pasaje bíblico, tiene que leerlo en su contexto inmediato. Mis hermanos, no lean nada fuera de su contexto. Siempre vea lo que dicen los versículos que están antes y los versículos que están después, y de esa manera sabrá el contexto. Mucha gente toma versículos de la Biblia y los pone aquí, los pone allá y luego los unen. Y si se hace eso, cualquier persona estará desarrollando teorías erróneas que se le ocurra. Y yo les puedo probar esto. Fíjense, por ejemplo, la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Y hay otro pasaje bíblico que dice: ve y haz tú lo mismo. Y hay otro pasaje, otro texto bíblico que dice: lo que debes hacer, hazlo pronto. Si yo tomo estos versículos y los junto, formaré una teoría monstruosa. ¿Pero qué hice para lograr esto? Tomé estos versículos fuera de sus contextos. Por favor, no estudiemos los versículos de la Biblia fuera de sus contextos inmediatos. Eso es un error. Sin embargo, no solo hay que leer un texto en el contexto inmediato, sino también en el contexto de toda la Biblia. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una unidad, mi hermano, mi hermana. Es una colección de 66 libros escritos a través de 1500 años por aproximadamente 40 escritores. Y todo lo que ellos escribieron, inspirados por Dios, está en armonía, un libro con otro, y no se contradicen. Y esto es un milagro maravilloso que prueba que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando estudiamos un pasaje bíblico, no solo debemos tomar en cuenta el contexto inmediato, sino también el contexto de toda la Biblia. Porque la Biblia se apoya a sí misma entre todos sus libros. Esto es importante tener en cuenta. Un ejemplo de alguien que tomó textos bíblicos fuera de su contexto es el diablo. Esto sucedió cuando Jesús fue tentado en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 6, el diablo le dijo a Jesús, citando un texto del Salmo 91, versículos 11 y 12, lo siguiente: escrito está: a sus ángeles mandará por ti, que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí el diablo estaba citando la Biblia. El diablo sabe cómo citar la Biblia, pero fuera de su contexto. Es por eso que hay tantas sectas y grupos religiosos hoy que sacan los pasajes bíblicos fuera de su contexto. Y eso es lo que exactamente el diablo hizo para tentar a Jesús en el desierto. Solamente citó parte del pasaje para que Jesús se arrojara desde la cúspide del templo de ese entonces. Pero fíjense cómo Jesús contestó en Mateo capítulo 4, versículo 17, citando un texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, aquí Jesús está tomando las Sagradas Escrituras y dentro de su verdadero contexto está citando pasajes bíblicos aquí en Deuteronomio y le contesta al diablo que un verdadero escrito está. Y lo que Jesús le estaba diciendo al diablo es que lanzarse desde la altura del templo era presunción, no era fe. Así que para estudiar la Biblia e interpretarla correctamente, debemos hacer dos cosas básicas: leer el pasaje bíblico considerando su contexto inmediato, versículos anteriores y versículos posteriores, y debemos considerar el contexto total de la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos estudiar la Biblia, especialmente las profecías?
Déjenme darles algunos principios más que les mantendrán seguros en todos los estudios de profecía y de la Biblia entera todo el tiempo. ¿Están listos? Anoten por favor estos principios. El primer principio está en el libro de Isaías capítulo 28 versículo 10, que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías está diciendo aquí que cuando estudiamos la Biblia debemos juntar todas las piezas, toda la información, todos los pedazos, como un rompecabezas. Y cuando tengo todas las piezas juntas, tendré el cuadro general. Isaías nos aconseja: junten todas las piezas, todos los pedazos, junten toda la información del tema bíblico que deseen conocer y se maravillarán con la claridad que aparecerá el mensaje de Dios. Así es, queridos amigos. Hermanos, no necesitamos especular, no necesitamos adivinar. Dejemos que Dios hable por sí mismo a través de la Biblia. La Biblia puede hablar por sí misma. No se olvide eso, la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, habiendo dicho todo esto, quiero darles algunas llaves para abrir el libro de Apocalipsis. Y este sea un libro fácil de estudiar y entender. Una de las primeras llaves que debemos conocer es la siguiente. Aproximadamente 2/3 de los versículos de Apocalipsis están tomados de otras partes de la Biblia. Mis hermanos, esto es importante porque recuerde que dijimos que debemos poner toda enseñanza bíblica que deseamos estudiar en el contexto de toda la Biblia. Y el profeta Juan, quien escribió el Apocalipsis, usó mucho el lenguaje del resto de la Biblia para escribir el mensaje profético. Y esto hace más fácil el estudio de las profecías de Apocalipsis, porque si hay algún símbolo que usted no entiende, solo tiene que buscar en los otros libros de la Biblia, juntar todas las piezas y unirlas, y verá que los símbolos aparecen claramente explicados y comprendidos. Y esto es especialmente verdad en un libro, y ese libro es el libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis son libros complementarios, siempre van juntos. Si hay algo que usted no entiende en el libro de Apocalipsis, es muy seguro que encontrará la explicación y el entendimiento cuando revise el libro de Daniel. Y si hay algo en el libro de Daniel que usted no entiende, algún símbolo raro, de seguro que cuando usted busque en el libro de Apocalipsis, todas sus dudas se van a aclarar. Y así de simple es el estudio de las profecías, mis hermanos. Por eso, Dios aconseja que leamos y estudiemos las profecías, porque la explicación de ellas está en la misma Biblia. Entonces, ahora sí, con todos estos principios de interpretación que hemos estudiado hasta aquí, podemos comenzar a estudiar el tema de hoy, que lleva por título La batalla del Armagedón, o Armagedón, la gran batalla. Vamos a poner en práctica todos los principios e interpretaremos la profecía de la Biblia y veremos cómo Dios nos habla claramente por sí mismo. ¿Están listos? Muy bien, empecemos entonces. Dos términos en Apocalipsis son familiares para la mayoría de las personas en el mundo occidental, incluso para aquellos que no profesan ser cristianos. Una de ellas es la marca de la bestia y la otra es Armagedón. La palabra Armagedón aparece solo una vez en la Biblia como parte de la 6ª plaga en Apocalipsis capítulo 16. Así es como Apocalipsis describe esa plaga en los versículos 12 al 16 del capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Leamos juntos, por favor, estos versículos, ¿sí?
el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son los espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es interesante que el profeta Juan añade una palabra griega que tiene raíz hebrea en el Apocalipsis. ¿Y por qué lo hace? Si nosotros recordamos una de las llaves de interpretación para entender las profecías que vimos hace un momento, sabremos que esta llave nos dice que 2/3 partes de los versículos de Apocalipsis son tomados de otras partes de la Biblia. Y justamente hoy nos daremos cuenta que eso se cumple en estos versículos que acabamos de leer. La palabra Armagedón fue tomado por el profeta Juan del Antiguo Testamento. Y eso lo veremos dentro de un momento. Lo que debemos hacer en este instante es repasar de manera resumida las ideas claves que nos da el texto que acabamos de leer, lo que hemos visto. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Lo primero que debemos recordar es que habrá un engaño mundial a través de los espíritus de demonios que harán milagros e irán engañando a los reyes de la tierra en todo el mundo. Así que el contexto inmediato del Armagedón nos enseña que habrá un engaño espiritual mundial. Lo segundo de lo que nos habla el texto es acerca de los reyes del oriente, porque nos dice que se prepara el camino para los reyes del oriente. También nos habla sobre el secamiento del río Éufrates. El texto también usa la frase vengo como ladrón, y esta es una referencia a la segunda venida de Cristo. Y luego se registra la palabra hebrea Armagedón. Estas son las ideas claves que hemos visto en el texto de Apocalipsis 16. Hermanos, Armagedón es una palabra griega que tiene como raíz 2 palabras hebreas. La palabra primera hebrea es Har, que significa montaña, y la segunda palabra hebrea es Megidón. Uniendo ambas palabras y traduciéndola al español, tendremos el significado que es la montaña de Megido o el monte de Megido. Esta es una pista muy importante para entender la profecía del Armagedón, porque cuando vemos o vamos al antiguo Israel, sabemos que Megido es un valle en el Medio Oriente. Este valle tiene 3 montes. El monte Tabor, que algunos piensan que allí fue la transfiguración de Jesús. También está el monte Gilboa, donde el rey Saúl consultó a la bruja de Endor. Y tenemos al monte Carmelo, donde el profeta Elías tuvo la lucha con los profetas de Baal. Entonces el valle de Megido tenía 3 montes: Tabor, Gilboa y Carmelo. El valle de Megido era un cruce de caminos del mundo antiguo. Al norte tomaban camino hacia Europa, luego al Medio Oriente y al sur hacia África.
Y porque este lugar era el cruce de camino del mundo antiguo, todos los ejércitos se reunían en ese valle y de esa manera llegó a ser uno de los lugares más sangrientos de todo el planeta. Muchas batallas fueron libradas allí. Y fue en el valle de Megido donde Débora y Barak derrotaron a los ejércitos de Sísara. Fue en el valle de Megido donde Josué derrotó a los reyes de Canaán. Estas dos batallas fueron batallas físicas, batallas que ocurrieron allí. Pero también hay batallas espirituales que se desarrollaron en ese lugar. Por ejemplo, fue en el valle de Megido, en la parte este, en un lugar llamado Endor, donde el rey Saúl perdió su batalla espiritual y también su batalla física al visitar a una bruja para que a través de ella un espíritu de demonio disfrazado del profeta Samuel, que ya estaba muerto, le dijera si ganaría una batalla que se libraría el día siguiente. La historia menciona, la historia bíblica, que como resultado de este pecado, Saúl perdió la batalla y también murió en esa batalla. Y también se menciona el lugar donde el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal, un dios pagano en el monte Carmelo. En esa ocasión, a diferencia de Saúl, el profeta Elías ganó esa batalla espiritual. Entonces, hermanos, Megido es un lugar donde se pelearon batallas físicas y también batallas espirituales. Y ahora surge la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios se refiere a Megido en esta profecía? ¿Por qué Dios trae a los días finales de este mundo a Megido? Una buena pregunta, ¿no? Recuerden por favor que al inicio del tema les dije que el libro que acompaña Apocalipsis es Daniel. Ambos libros se complementan, Apocalipsis y Daniel. Y si nosotros aplicamos los principios de interpretación que les mencioné hace unos momentos, vamos a encontrar respuestas y podremos entender claramente la profecía que estamos estudiando hoy, que es Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 en adelante, nos dicen que el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates para secar sus aguas. Los que estudiaron en algún momento el libro de Daniel, de seguro que esto les recuerda la caída de la antigua Babilonia. Muchos lectores, sin duda, estarán familiarizados con la historia, pero para aquellos que no lo están, se las contaré en este momento, ¿sí? Ciro se convirtió en rey de Persia en el año 559 a.C. Y 9 años más tarde, en el año 550 a.C., también se convirtió en el rey de los medos. Los medos y los persas eran una potencia en ascenso en el Medio Oriente en ese momento. Pero había otro poder que se interponía en el camino de su dominio total de esa parte del mundo. ¿Y qué nación era? Bueno, era Babilonia. Babilonia había gobernado el Medio Oriente durante aproximadamente 65 años, desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Y Ciro se propuso conquistar el imperio babilónico. Pero para hacer eso, él tenía que conquistar la ciudad de Babilonia. Ahí estaba el problema. Las murallas alrededor de la ciudad tenían 25 metros de espesor y 98 metros de alto, lo cual hacía que la entrada a la ciudad fuera virtualmente imposible para un ejército con el equipo militar que estaba disponible en ese momento. Sin embargo, la ciudad tenía una característica vulnerable. El río Éufrates, que atravesaba la ciudad, era lo vulnerable. Cuando el río entraba y salía de la ciudad, los constructores habían creado una abertura en la base del muro que permitía el paso del agua. Pero la abertura era lo suficientemente baja como para que los barcos no pudieran pasar por debajo.
Incluso si un ejército enemigo lograba meterse debajo de la pared en los puntos de entrada o salida de la ciudad, las paredes a lo largo de las riberas también protegían la ciudad. En ciertos lugares a lo largo del río se habían construido puentes para conectar las calles a ambos lados, pero se habían instalado pesadas puertas de hierro en las paredes para que si un ejército enemigo lograba pasar por debajo del muro exterior, estas puertas pudieran cerrarse, evitando así que los enemigos ingresaran a la ciudad. Esta es la situación que enfrentó a Ciro cuando anticipó la conquista de Babilonia. Sin embargo, dos factores trabajaron a su favor. En primer lugar, no muy lejos del punto de entrada del río a la ciudad, había un valle pequeño. Y en segundo lugar, Ciro supo que en una noche particular, el rey Belsasar planeaba organizar un gran banquete para todos los hombres principales de su reino. Ciro esperaba que en su prisa por llegar al banquete, los babilonios no cerrarían las puertas del río hacia la ciudad. ¿Qué estaba pasando dentro de Babilonia mientras el ejército de Ciro estaba acampando afuera a punto de invadir Babilonia? Bueno, el libro de Daniel capítulo 5 nos cuenta que Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, estaba teniendo una gran fiesta una noche. Leamos, por favor, Daniel capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Esto realmente, amigos, es una locura, ¿no? Sí, es una locura hacer una fiesta mientras afuera estaba un ejército rodeando la ciudad para atacarla. Sí que era algo irracional. Y es que Belsasar pensaba que era imposible que algún ejército lograse invadir Babilonia, porque ella tenía murallas muy altas que nadie podía subir y anchas que nadie podía atravesar. Y tenían comida dentro de esas murallas para 20 años por lo menos, y agua para subsistir del río Éufrates que atravesaba la ciudad. Así que el rey estaba tranquilo. Por esto Belsasar estaba confiado e hizo este gran banquete, pero fue un error terrible que le costó la vida. En la noche del banquete, el general persa ordenó a sus hombres cavar una amplia zanja desde el río hacia la parte baja del valle donde el río entraba a la ciudad. Esto drenó suficiente agua para que el nivel del río cayera al punto en que los soldados de Ciro pudieran cruzar bajo la muralla de la ciudad. Y su presentimiento de que los babilonios podrían olvidar cerrar las puertas a lo largo del muro del río demostró estar en lo cierto. El ejército de Ciro entró en la ciudad y esa noche Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico cayó ante los medos y los persas. Pero antes que Ciro entrara con su ejército, Dios esa misma noche, de manera repentina, anunció en medio de esa fiesta pagana la sentencia de muerte de Belsasar y la caída de Babilonia a manos de los medos y los persas a través de una escritura en la pared que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Una escritura que los magos, adivinos y astrólogos de Babilonia no pudieron interpretar. La Biblia cuenta que Belsasar, al ver este fenómeno sobrenatural, comenzó a temblar y la borrachera se le fue. Empezó a sudar frío y a sentir revoloteo en el estómago de miedo. De pronto una antigua reina entró en escena y recordó a Belsasar
que años atrás, cuando el rey Nabucodonosor también tuvo un sueño y nadie podía decirle ni el sueño, tampoco su interpretación, hubo un joven que interpretó para él, y su nombre era Daniel. En ese mismo instante, el rey Belsasar mandó a llamar a Daniel, y cuando Daniel llegó al salón de la fiesta, Belsasar le ofreció un puesto importante en su reino si es que le decía la interpretación de la escritura en la pared. Daniel, por supuesto, rechazó el puesto que le ofrecía este rey, pero le dio la interpretación. Esta interpretación quedó registrada en Daniel capítulo 5, versículos 26 al 27. Vamos a leer juntos, por favor. Daniel le dice al rey: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero lo más impresionante, queridos amigos, queridos hermanos, de la profecía divina es que no solo en esa noche, antes de que Belsasar muriera y Babilonia cayera, Dios anunció de antemano este acontecimiento, sino que muchos años atrás, 100 años antes que Ciro naciera, ojo con esto, 100 años antes que Ciro naciera, por medio del profeta Isaías, Dios ya lo había dado a conocer a su pueblo. Así que todo esto fue parte del plan de Dios. Los 70 años del cautiverio de los judíos en Babilonia casi habían terminado. El tiempo para que fueran restaurados a su tierra natal se acercaba, y Dios usó a Ciro para lograr este propósito. Esta profecía de liberación está registrada con lujos de detalles en Isaías capítulo 44, versículos 28 hasta el capítulo 45, versículo 1. Leamos Isaías capítulo 44, versículo 27 hasta el capítulo 45, versículo 1. Dice: que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Oh, hermanos, amigos, una profecía anunciada 100 años antes que Ciro naciera. Esto es impresionante. Aquí menciona su nombre y la forma como conquistaría Babilonia. Ciro sería el libertador del pueblo de Dios de Babilonia. Es por eso que Dios lo llama su ungido, que significa Mesías, siendo así Ciro el símbolo de Cristo, el ungido de Dios, el Mesías que libertará en el futuro a su pueblo de la Babilonia de los días finales. Ahora, tomemos todas las piezas de la historia del libro de Daniel y volvamos a la profecía de Armagedón. ¿Están listos? Muy bien. Las ideas importantes que vimos en la historia de Daniel son: el río Éufrates se seca. Los reyes del oriente marchan contra Babilonia. Ciro es el ungido de Dios. El pueblo de Dios regresa a la tierra prometida. Estas son las ideas importantes que debemos tener en cuenta. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Leamos este texto una vez más. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. ¿Se dan cuenta? Y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Parece como si fuera un texto de Daniel, ¿no? Tengan en cuenta que Media y Persia estaban al noreste de la ciudad de Babilonia, por lo cual fueron los reyes del oriente los que conquistaron la ciudad. Recuerden también que en Apocalipsis Babilonia se usa como un tipo o representación de las fuerzas del mal en el tiempo del fin. Dios preparó a Ciro, un rey del oriente de Babilonia, para derrotar a esa ciudad. Y Apocalipsis dice que al final los reyes del oriente vencerán también a la Babilonia
moderna. En esta diapositiva que ustedes están viendo, pueden ver las ideas claves que nos brinda el libro de Daniel de la historia que acabamos de repasar. Y si juntamos Daniel y Apocalipsis, veremos la similitud de ambos acerca de la caída de Babilonia. Con este cuadro podemos entender la analogía entre la caída de la antigua Babilonia y lo que dice Apocalipsis acerca del Armagedón y la caída de la Babilonia del tiempo del fin. Así como los medos y los persas, reinos del oriente de Babilonia, conquistaron la antigua Babilonia y liberaron al pueblo de Dios de la esclavitud, así también los reyes del oriente, dirección de donde aparecerá Jesús, liberarán al pueblo de Dios que ha sido esclavizado por la Babilonia moderna. ¿Se está dando cuenta? Ahora, examinemos Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. El profeta Juan dijo: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». Amigos, estos versículos nos dan a conocer que el reino de las tinieblas se está preparando para la batalla final de la tierra. Y los demonios de Satanás están reuniendo a los líderes humanos del mundo para que se unan a ellos. Esta es probablemente una razón por la cual la mayoría de los intérpretes ve la batalla de Armagedón como un conflicto entre 2 ejércitos humanos. Pero la batalla del Armagedón no es una batalla entre ejércitos terrenales, sino es una batalla espiritual. Por favor, tengamos en cuenta esto. El Armagedón es la confrontación final entre la Babilonia del tiempo del fin y el Mesías. El Armagedón alude a la lucha entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, que se inició en el cielo, en la batalla entre Miguel y el dragón, según Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. Los 3 espíritus de demonios comprometen a los hombres en la causa del mal. No se trata de una guerra entre naciones. Es algo mucho más serio, amigos. Se trata de las fuerzas religiosas apóstatas que conducen a todos los poderes políticos de la tierra a unirse en una causa común. ¿Cuál es la causa común? Guerrear contra el pueblo de Dios, aquellos que guardan sus mandamientos, en especial el 4º mandamiento, el sábado del 7º día. Este conflicto solo puede ser visto a la luz de la guerra cósmica entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo. El pleito acá, amigos, es este: ¿quién gobernará? Los ángeles caídos reúnen a los líderes políticos y militares para un objetivo final: la destrucción del pueblo de Dios. El Armagedón es una guerra que envuelve a todos, alineando 2 bandos, los que sirven a Cristo y los que no. El Armagedón es la batalla continua que cada ser humano debe librar entre aliarse con Cristo o aliarse con el enemigo. El capitán de las huestes del Señor está conduciendo los ejércitos del cielo, mezclándose en las filas y peleando nuestras batallas por nosotros. El Armagedón se refiere a la parte culminante de este conflicto, que se dará al final de la 6ª y 7ª plaga en el tiempo de angustia. Pero es un conflicto que va más allá de un conflicto bélico humano. Es una batalla trascendente que envuelve seres humanos y seres espirituales. Es la resistencia contra el reino que Cristo viene a restaurar o a instaurar en su segunda venida, organizada por una
coalición entre los ángeles malos y los hombres malos, que no cederán en el gran encuentro final sin una lucha desesperada. Oh queridos amigos, apreciados hermanos, al final de los tiempos, los hijos del mal se volverán enemigos de Dios y de su pueblo, pero cuando se lancen en estrepitosa furia y gritos de triunfo sobre el pueblo indefenso, Dios manifiesta su poder para librarlos. En ese momento ocurrirán en rápidas sucesiones manifestaciones sobrenaturales, violentos cataclismos, terremotos como le menciona en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 18, y una oscuridad densa cubrirá la tierra. En ese momento, los impíos huirán aterrados gritando que las peñas los escondan de aquel que está sentado en su gloria, como lo cuenta Apocalipsis, capítulo 6, versículo 15. Viniendo Jesús para hacer juicio y para rescatar a su pueblo. La presencia de Cristo es fuego consumidor, como lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. La tierra tiembla, las islas desaparecen en el mar, las montañas se derriten bajo sus pies. Todo esto usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 16 versículos 18 al 21. Todo es puesto en ruinas, no queda piedra sobre piedra en su lugar. El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse?, dice la Biblia. Allí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Esto es tremendo, hermanos. Así que Apocalipsis nos asegura que Cristo ganará la batalla del Armagedón en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Él vendrá a salvar a su pueblo de las persecuciones de Babilonia y sus aliados y destruirá a los perseguidores. Leamos esta escena, por favor, extraordinaria de rescate, victoria y salvación que Dios hará a su pueblo. Dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol y le gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios, para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Amigos, así es como la batalla del Armagedón termina. Escuchen bien esto.
Jesús es el campeón. Jesús es el victorioso en esta batalla. Apreciados hermanos, el Armagedón es la historia de Dios derrotando a la Babilonia espiritual para que pueda llevar a su pueblo a la tierra prometida celestial. El jinete que viene montado en un caballo blanco es Jesucristo. Él dijo, he aquí yo vengo como ladrón. En Mateo capítulo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La batalla del Armagedón, hermanos, es un conflicto espiritual y todo el mundo está involucrado en él, todo el mundo. Uno de los montes que estaba ubicado, como ya dijimos, en el valle de Megiddo era el monte Carmelo, que es el monte sobre el cual el profeta Elías confrontó a los sacerdotes de Baal. En ese tiempo, el pueblo de Dios lo había abandonado y se fueron tras otros dioses, y ahora Elías los llama a todos a regresar a adorar al Dios verdadero. Allí, en el monte Carmelo, hubo una batalla espiritual. En ese lugar se levantaron dos altares, uno al Dios de los ejércitos, al Dios verdadero, al Dios de Elías, y otro altar al Dios Baal, el Dios pagano, el Dios falso. El Dios que hiciese descender fuego del cielo y prendiese el altar levantado sería el Dios verdadero. Al final del día, después que los sacerdotes de Baal gritaron muchas horas pidiendo que haga descender fuego del cielo a Baal sin tener ninguna respuesta, el profeta Elías, el profeta de Dios, hizo una oración sencilla que decía así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. La Biblia dice que en ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en la zanja se evaporó. Esta es la historia, hermanos, de una decisión que tomó lugar en una montaña en el valle de Megiddo. Y Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Apreciados amigos, Armagedón es la historia de una decisión, es la historia de tu decisión. Es una decisión que afecta a todo el mundo. Y en esta ocasión le afecta a usted también, donde quiera que esté mirando. Usted está involucrado en la batalla del Armagedón. Y la misma pregunta que el profeta Elías hizo al pueblo en el pasado, le hace hoy: ¿hasta cuándo te detendrás entre dos pensamientos? Hermanos, amigos, Armagedón es un conflicto espiritual. No es una lucha por allí, por un pedazo de tierra. Es la lucha por tu corazón, es la lucha por tu mente. Jesús te quiere en su reino y el mundo está tratando de llevarte lejos de él. La Biblia dice que Jesús vendrá a poner fin a esta batalla, mi hermano. La Biblia dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mi hermano, ¿contra qué está enojado Dios? Contra el pecado. Él está enojado con lo que el diablo te ha hecho a ti y a mí. Está enojado contra el sufrimiento y el dolor que tú y yo tenemos que llevar cada día. Pero la Biblia dice que un día el Señor va a parar todo eso. Y toda profecía se ha cumplido exactamente como Él lo ha dicho. Y esta también se va a cumplir.
Y todo ha de terminar cuando Jesús venga otra vez. Un periodista, un reportero, estaba en el piso 18 de un edificio cuando de repente escucha a alguien gritando, ¡Fuego! 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 Y él pensó, esto es maravilloso. Y llamó al editor y le dijo, amigo, estoy en el piso 18 de un hotel y el edificio está ardiendo y me voy a quedar acá para informar lo que se siente estar dentro de un incendio. Y el editor le respondió, tú estás loco, sal de ese lugar lo más rápido posible. No, tú no entiendes, le dijo el reportero al editor. Este va a ser el mejor reportaje de mi vida. Yo me voy a quedar aquí y voy a informar todo. Así que él se quedó allí y puso una toalla húmeda debajo de la puerta y comenzó a escribir. Escribía, la gente está corriendo gritando. Y él quería sentir el humo y tocaba las paredes allí calientes. Y después de un rato dijo, creo que ya llegó la hora de irme, porque después todo esto va a estar ardiendo y no voy a poder salir. Así que abrió la puerta y gateando trató de tomar una vía de escape, pero solo descubrió que todo estaba totalmente cerrado. Así que regresó rápidamente al cuarto de donde había salido y puso nuevamente la toalla mojada debajo y cerró la puerta. Luego se fue a la ventana y la abrió, y cuando miró hacia abajo, vio que estaban los bomberos y gritó, ¡socorro! Y los bomberos miraron hacia arriba y no podían creer que hubiese todavía una persona en ese edificio cuando hubo tiempo para que cada uno salga. Y entonces los bomberos le gritaron, no tenemos una escalera que llegue hasta arriba, así que tienes que saltar a la malla. Ahí estuvo el hombre, balanceándose una y otra vez, mirando los 18 pisos hacia abajo, y después de respirar varias veces profundamente, saltó hacia la red. Amigos, si se nos cuenta que este hombre erró a la red, cayó fuera de la red y murió. Amigos, ¿saben lo que es la batalla del Armagedón? Es acerca de tu corazón y tu mente. Es Dios diciéndote, te dije que Babilonia va a caer. ¿Vas a estar listo para ese evento? ¿Por cuánto tiempo más vas a estar dudando para tomar la decisión de estar al lado de Jesús de manera total? Si el Señor es Dios, seguidle, dijo Elías. Si alguien en este momento está sintiendo que Dios le está llamando, eso significa que Él está trabajando en tu vida. Vas a descubrir que cuando le buscas a Él en fe, tú vas a encontrarlo. Él te escucha, Él está allí. Amigos, la Biblia aquí no está para entretenernos, no está para cosas triviales, ni está para cosas vanas. La Biblia está acá para decirte que el Dios del cielo te ama de todo corazón. Y Él quiere poner fin al sufrimiento de este mundo. Quiere que estés en el próximo reino. Él quiere que tú reflexiones y respondas la siguiente pregunta. ¿Estás listo para el regreso de Jesús? ¿Lo conoces? ¿Es tu amigo? ¿Es el primero en tu vida? Mi querido amigo, vez tras vez, este libro compara este mundo de pecado con Babilonia. ¿Y sabe qué? Babilonia va a caer. Este mundo pecaminoso va a caer. Va a caer porque Jesús tiene una mejor ciudad que se llama Nueva Jerusalén. Jesús es el rey allí. Él viene pronto. La Biblia lo dice. La Biblia nunca se ha equivocado. ¿Y por qué viene Jesús? Porque su más profundo deseo es liberarte de tu aflicción, de tus problemas, de tus luchas, de tus sufrimientos, para darte una vida por la eternidad. Pero antes que venga, usted tiene que reconocerlo como su amigo, como su Dios y Señor de su vida. Nada ni nadie debe ser más importante que Él.
La pregunta es, ¿usted ya tomó la decisión de seguir a Jesús? ¿Ya tomó la decisión de entregar su vida a Dios? Usted no puede seguir dudando de Dios. Usted tiene que empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque esa batalla, hermano, hermana, la victoria lo da usted. Porque cuando usted elige estar al lado de Dios, de Cristo, usted está ganando esta batalla del Armagedón. Sí, no importa la persecución que tenga que sufrir más adelante, no importa el sufrimiento que tenga que enfrentar más adelante, pero usted decidió seguir a Cristo y su victoria está segura. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias por tu palabra en este momento. Gracias porque nos enseñaste que Armagedón no es una lucha entre poderes, entre ejércitos terrenales. No es una explosión ni nada por el estilo. Armagedón, Señor, es la lucha que sucede en nuestra mente. ¿A quién elegir? ¿A quién entregar nuestra vida? ¿A ti o a Satanás? Un día el mundo se unirá. El mundo pecaminoso se unirá para perseguir al pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de ti, Señor. Y los que creen en ti de todo corazón y entregaron sus vidas a ti. Pero tú serás nuestro libertador. Y esta batalla, la batalla del Armagedón, será ganada por ti, nos dice la Biblia. Tú la ganarás, Señor. Tú destruirás a todos tus enemigos y los echarás al fuego para destruirlos por siempre. Gracias, Señor, por eso. Muchas gracias. Bendice a todos los que escucharon este mensaje. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, y ayúdanos, Señor, a tomar cada día la decisión de estar a tu lado a través del estudio de tu palabra, a través de la oración y también llevando este mensaje a otros, especialmente nuestros familiares y amigos cercanos, para que ellos también conozcan de lo que viene en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, muchas gracias por haberme acompañado aquí en Revelación Asombrosa. Hemos visto el tercer tema ya, la batalla del Armagedón. ¿Qué le pareció el tema? ¿Qué le pareció? ¿Le pareció interesante? ¿Le gustó? Déjenos su comentario, por favor. Y no se olvide, por favor, de compartir esta transmisión. Comparte esta transmisión para que otros también sepan acerca de este tema importante. ¿Está bien? Entonces, vamos a despedirnos y yo quiero dejarles con una alabanza musical que lleva por título Gloria, Gloria, Aleluya. Esta alabanza nos lleva a ese momento especial cuando Jesús viene por segunda vez. Nos vemos el próximo sábado con otro tema importante, un cuarto tema. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Llegando está la gloria de Jesús eterno Rey, y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales ya anuncian su venida en gloria y luz. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
la trompeta que nos llama a la lucha ya sonó, Cristo al frente